Europa vivía convulsionada en las primeras décadas del siglo XIX. Las revoluciones burguesas habían derrocado monarquías absolutas, prometiendo libertad e igualdad. Sin embargo, las fábricas crecían en ciudades grises donde miles de obreros trabajaban jornadas extenuantes por salarios miserables. Los niños laboraban en condiciones infrahumanas. Las promesas de la Ilustración parecían haberse convertido en una nueva forma de opresión. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Trèveris, ciudad prusiana cercana a la frontera francesa. Su padre era abogado de origen judío, convertido al protestantismo para ejercer su profesión. Esta conversión forzada marcaría al joven Karl con una conciencia temprana sobre las contradicciones entre los ideales proclamados y la realidad social. La infancia de Marx transcurrió en un hogar donde se valoraba la educación y el pensamiento crítico. Su padre lo introdujo en las ideas de la Ilustración francesa. Desde muy joven, Karl mostró una inteligencia excepcional y una capacidad notable para el debate filosófico. También desarrolló un temperamento combativo que lo acompañaría toda su vida. En 1835, ingresó a la Universidad de Bonn para estudiar Derecho. Su verdadera pasión residía en la filosofía y la historia. Tras un año conflictivo, su padre lo envió a la más rigurosa Universidad de Berlín. Allí encontraría el ambiente intelectual que definiría su pensamiento. Berlín era entonces el epicentro de la filosofía alemana. La sombra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel dominaba el pensamiento académico. Hegel había desarrollado un sistema filosófico que entendía la historia como un proceso dialéctico. Para Hegel, la historia humana avanzaba hacia la realización progresiva del espíritu absoluto. Marx se sumergió en el estudio apasionado de Hegel. La dialéctica hegeliana lo fascinaba, pero también lo inquietaba. Veía en ella una herramienta poderosa para entender el cambio histórico, pero rechazaba su carácter idealista. Para Hegel, las ideas movían la historia. Marx comenzaba a sospechar que la verdadera fuerza motriz residía en condiciones materiales concretas. En Berlín, se unió al círculo de los jóvenes hegelianos, intelectuales críticos que interpretaban a Hegel de manera radical. Figuras como Bruno Bauer y Ludwig Feuerbach influyeron profundamente en su desarrollo intelectual. Feuerbach resultó particularmente importante con su inversión materialista de Hegel. En 1841 completó su tesis doctoral sobre filosofía antigua. Sin embargo, sus posiciones políticas radicales le cerraron las puertas de la carrera académica en la conservadora Prusia. Marx debió buscar otros caminos para ejercer su vocación crítica. Se trasladó a Colonia, donde comenzó a trabajar como periodista en la Gaceta Renana. Como editor, escribió artículos incisivos sobre la situación social alemana. Analizaba las leyes que criminalizaban a los campesinos pobres. Criticaba la censura prusiana y defendía la libertad de prensa. Su pluma afilada atraía lectores, pero también la atención de las autoridades. La experiencia periodística resultó transformadora. Marx descubrió que los problemas filosóficos abstractos tenían raíces concretas en la organización económica de la sociedad. Las leyes y las instituciones políticas parecían diseñadas para proteger los intereses de quienes poseían la propiedad y el poder. La filosofía debía descender a la tierra firme de la realidad social. En 1843, la Gaceta Renana fue clausurada por las autoridades prusianas. Marx se encontraba sin empleo y con reputación de radical peligroso. Ese mismo año contrajo matrimonio con Jenny von Westphalen, una aristócrata que compartiría con él una vida de exilio, pobreza y compromiso revolucionario. París representaba en aquellos años el centro de la vida revolucionaria europea. Refugiados políticos de toda Europa se congregaban en la capital francesa, intercambiando ideas radicales. Marx se sumergió en este ambiente efervescente. Estudió economía política, leyendo a Adam Smith y David Ricardo. Conoció a socialistas franceses y obreros revolucionarios. En París también profundizó su crítica a la filosofía especulativa. Escribió manuscritos donde desarrollaba el concepto de alienación.
Bajo el capitalismo, argumentaba, el trabajador se volvía extraño a sí mismo. El producto de su trabajo no le pertenecía. La actividad laboral se convertía en mera supervivencia. Fue en la capital francesa donde conoció a Friedrich Engels, hijo de un industrial textil alemán con fábricas en Manchester. A pesar de su origen burgués, Engels había desarrollado una conciencia aguda sobre la miseria obrera. Ambos hombres reconocieron inmediatamente su afinidad intelectual y política. Esta colaboración resultaría extraordinariamente fructífera. Las autoridades francesas expulsaron a Marx de París en 1845. Se trasladó a Bruselas, donde continuó su trabajo intelectual y organizativo. Escribió La ideología alemana, con Engels, obra donde desarrollaban sistemáticamente su concepción materialista de la historia. En Bruselas, Marx y Engels se vincularon con la Liga de los Comunistas, una organización internacional de trabajadores que buscaba la revolución social. La Liga les encargó redactar un programa político que explicara sus objetivos de manera clara y accesible. Europa se encontraba al borde de una nueva ola revolucionaria. Las tensiones sociales acumuladas durante décadas estaban a punto de estallar. Los trabajadores urbanos vivían en condiciones cada vez más precarias. El capitalismo industrial había creado una nueva clase social, el proletariado. Marx observaba estos procesos con la convicción de que la historia estaba entrando en una fase decisiva. Las contradicciones del capitalismo se agudizaban. La concentración de riqueza en pocas manos contrastaba con la miseria creciente de millones. El sistema parecía aproximarse a un punto crítico. Estas ideas no surgían del vacío. Marx las había desarrollado mediante años de estudio riguroso de la economía política clásica, la filosofía alemana y la historia de las revoluciones. Había invertido la dialéctica hegeliana, colocándola sobre sus pies materialistas. Todo confluía en una visión sistemática de la sociedad. El mundo se preparaba para cambios profundos. Las ideas revolucionarias circulaban en círculos cada vez más amplios. Los trabajadores comenzaban a organizarse conscientes de formar una clase con intereses propios. La revolución que estallaría en 1848 sacudiría los tronos de Europa. Si quieres entender cómo estas ideas revolucionarias se articularon en un sistema coherente que explicaba el funcionamiento de la sociedad y proponía su transformación radical, continúa con el siguiente capítulo. Marx había llegado a una conclusión radical. Para comprender la historia humana era necesario comenzar por su base material, por la manera en que los seres humanos producían los medios necesarios para su subsistencia. Esta intuición fundamental constituía el núcleo del materialismo histórico. La filosofía tradicional había considerado las ideas como motor primario de la historia. Hegel creía que el espíritu absoluto se desplegaba dialécticamente a través del tiempo. Marx invirtió esta relación. No era la conciencia la que determinaba el ser social, sino el ser social el que determinaba la conciencia. Toda sociedad descansaba sobre una base económica, lo que llamaba infraestructura. Esta base consistía en las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Sobre esta base material se erigía una superestructura: el Estado, las leyes, la religión, la filosofía y todas las instituciones culturales. La superestructura no era independiente de la base económica. Las leyes protegían las formas de propiedad existentes. Las ideas dominantes reflejaban los intereses de la clase dominante. La religión funcionaba como opio del pueblo, adormeciendo el dolor de la opresión con promesas de felicidad en otro mundo. Esta comprensión materialista permitía explicar el cambio histórico de manera científica. Las sociedades no evolucionaban por el progreso de las ideas, sino por el desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando estas fuerzas avanzaban, entraban en contradicción con las relaciones de producción existentes. Esta contradicción generaba revoluciones sociales. Marx identificaba varios modos de producción que se habían sucedido en la historia: el comunismo primitivo, el modo esclavista, el feudalismo y finalmente el capitalismo.
Cada modo representaba una forma específica de organizar la producción y una estructura particular de clases sociales. El motor fundamental de este proceso histórico era la lucha de clases. Toda sociedad dividida en clases contenía un antagonismo fundamental entre explotadores y explotados. Esta lucha se manifestaba en todos los ámbitos: político, jurídico, ideológico. La historia era la historia de la lucha de clases. En el capitalismo, esta lucha adoptaba una forma específica. La burguesía había revolucionado los medios de producción, creando industrias gigantescas y mercados mundiales. Había barrido las relaciones feudales, proclamando la libertad y la igualdad, pero había reemplazado la explotación feudal con una nueva forma de dominación basada en el salario. El proletariado moderno ocupaba una posición única en la historia. Los proletarios eran jurídicamente libres. Sin embargo, carecían de medios de producción propios. Su única opción para sobrevivir era vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esta situación generaba una forma específica de explotación que Marx analizaría detalladamente en El Capital. El capitalista compraba la fuerza de trabajo del obrero por su valor, pero durante la jornada laboral el obrero producía un valor superior a este costo. Esta diferencia constituía la plusvalía, apropiada por el capitalista. La extracción de plusvalía era el mecanismo central del capitalismo. Todo ocurría mediante transacciones aparentemente libres y equitativas. El engaño residía en la naturaleza misma de la relación salarial. El trabajador vendía su capacidad de trabajar, pero el producto de ese trabajo no le pertenecía. Esta explotación generaba alienación en múltiples dimensiones. El trabajador se alienaba del producto de su trabajo, de la actividad laboral misma, de su propia naturaleza humana y de otros seres humanos. La persona se reducía a simple mercancía. El capitalismo también generaba contradicciones internas que lo conducirían a su eventual superación. La competencia obligaba a los capitalistas a acumular constantemente capital. Esta tendencia conducía a la concentración del capital en pocas manos y a la proletarización creciente de la población. Al mismo tiempo, el sistema generaba crisis periódicas. La tendencia a la sobreproducción era inherente al capitalismo. Los capitalistas producían mercancías sin considerar la capacidad real del mercado. Pero los trabajadores, pagados con salarios mínimos, no podían comprar todo lo producido. Esta contradicción estallaba en crisis. Estas crisis no eran accidentes, eran manifestaciones necesarias de las contradicciones fundamentales del capitalismo. El sistema requería mercados en constante expansión, pero simultáneamente limitaba el poder adquisitivo de las masas mediante la explotación salarial. Marx veía en el proletariado no solo una clase oprimida, sino el agente histórico de la transformación revolucionaria. A diferencia de clases anteriores, el proletariado no tenía interés en crear un nuevo sistema de explotación. Su emancipación requería la abolición de todas las clases. La revolución proletaria implicaría una transformación fundamental de las relaciones de producción. Los medios de producción pasarían de la propiedad privada a la propiedad colectiva. La producción se organizaría para satisfacer necesidades humanas, no para generar ganancias privadas. Este proceso no ocurriría automáticamente, requería la organización consciente de la clase trabajadora. Los proletarios debían superar las divisiones que los fragmentaban. Debían desarrollar conciencia de clase, comprendiendo su posición en el sistema de producción y sus intereses históricos comunes. Marx rechazaba el socialismo utópico que imaginaba sociedades perfectas sin analizar las condiciones reales de su realización. El socialismo científico identificaba en el proletariado y en las contradicciones del capitalismo las fuerzas materiales que harían posible la transformación social. El materialismo histórico proporcionaba no solo una explicación del pasado, sino también una guía para la acción presente. Permitía identificar las contradicciones principales de cada época, las clases sociales en conflicto y las tareas políticas correspondientes. Esta teoría revolucionaria enfrentaría numerosas críticas. Algunos acusaban a Marx de determinismo económico,
Otros cuestionaban la inevitabilidad de la revolución proletaria. El propio desarrollo histórico posterior generaría debates sobre la vigencia de su análisis. Sin embargo, el materialismo histórico había realizado una contribución fundamental al pensamiento humano. Había demostrado que las ideas y las instituciones estaban enraizadas en condiciones materiales específicas. Había revelado cómo el poder económico se traducía en poder político e ideológico. Déjanos en los comentarios si estas ideas siguen vigentes hoy. En febrero de 1848, un folleto comenzó a circular por Europa. Su título era directo: Manifiesto del Partido Comunista. Sus autores, Karl Marx y Friedrich Engels, lo habían escrito por encargo de la Liga de los Comunistas. Aquel texto se convertiría en uno de los documentos políticos más influyentes de la historia. El manifiesto abría con una frase célebre: un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo. Marx y Engels conocían que todas las potencias del viejo continente se habían aliado para perseguir ese espectro. El objetivo del texto era presentar abiertamente las ideas comunistas ante el mundo. El documento comenzaba con un análisis histórico de la lucha de clases: hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En cada época, opresores y oprimidos se habían enfrentado en una lucha constante. Esta lucha siempre había terminado en una transformación revolucionaria o en la ruina común de las clases contendientes. La burguesía moderna era producto de un largo proceso de desarrollo. Las revoluciones del modo de producción habían acompañado cada paso de su ascenso político. Finalmente, con el establecimiento de la gran industria y del mercado mundial, la burguesía había conquistado la dominación política exclusiva en el Estado representativo moderno. El manifiesto describía cómo la burguesía había desempeñado un papel revolucionario, había destruido las relaciones feudales, había ahogado el fervor religioso en las aguas heladas del cálculo egoísta, había convertido la dignidad personal en simple valor de cambio, había sustituido las numerosas libertades tradicionales por una única libertad: el libre comercio. Sin embargo, la burguesía no podía existir sin revolucionar constantemente los instrumentos de producción. Este perpetuo movimiento distinguía la época burguesa de todas las anteriores. Todo lo sólido se desvanecía en el aire. Todo lo sagrado era profanado. Los seres humanos se veían forzados a contemplar con mirada fría su posición en la vida. La burguesía había creado fuerzas productivas más colosales que todas las generaciones anteriores juntas: sometimiento de las fuerzas naturales, maquinaria, aplicación de la química a la industria y la agricultura, navegación de vapor, ferrocarriles. Ninguna época anterior había sospechado que tales fuerzas productivas dormitaran en el seno del trabajo social. Pero la sociedad burguesa moderna era como el mago que ya no puede dominar las potencias infernales que ha invocado. Las fuerzas productivas se rebelaban contra las relaciones de propiedad. Las crisis comerciales estallaban periódicamente, amenazando la existencia de toda la sociedad burguesa. En cada crisis se destruía sistemáticamente una parte de las fuerzas productivas. La burguesía había forjado las armas que la conducirían a la muerte. También había producido los hombres que empuñarían esas armas: los obreros modernos, el proletariado. El desarrollo de la industria reemplazaba el aislamiento de los obreros por su unión revolucionaria mediante la asociación. El manifiesto culminaba con un llamado a la acción. Los comunistas no formaban un partido separado opuesto a otros partidos obreros. No tenían intereses distintos de los del proletariado en general. Los comunistas se distinguían únicamente en que señalaban los intereses comunes del proletariado independientemente de nacionalidad. El objetivo inmediato era el mismo que el de todos los partidos proletarios: constitución del proletariado en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder político por el proletariado. Los comunistas declaraban abiertamente que sus fines solo podían alcanzarse derrocando violentamente todo el orden social existente. El manifiesto terminaba con palabras que resonarían durante siglos: proletarios de todos los países, uníos. Este llamado trascendía fronteras nacionales. La revolución debía ser internacional porque el capitalismo mismo era un sistema mundial. Coincidentemente, semanas después de su publicación, revoluciones estallaron en París, Viena, Berlín y otras ciudades europeas. Marx regresó brevemente a Alemania, pero las revoluciones fueron aplastadas.
Debió exiliarse nuevamente, esta vez en Londres, donde pasaría el resto de su vida. En la capital británica, Marx vivió en condiciones de extrema pobreza. Sobrevivió gracias al apoyo financiero constante de Engels y a trabajos ocasionales como corresponsal del New York Tribune. Varios de sus hijos murieron debido a las condiciones miserables en que vivían. Jenny soportaba la pobreza con dignidad, pero la situación familiar era constantemente angustiosa. A pesar de estas dificultades, Marx se dedicó con determinación férrea a su obra principal, El Capital. Pasaba días enteros en la sala de lectura del Museo Británico, investigando estadísticas económicas, reportes parlamentarios y tratados de economía política. Su objetivo era demostrar científicamente las leyes del movimiento del capitalismo. El primer volumen de El Capital se publicó en 1867. Era una obra monumental de análisis económico. Marx comenzaba examinando la mercancía, la célula económica de la sociedad burguesa. Demostraba cómo toda mercancía poseía valor de uso y valor de cambio. El valor de cambio se determinaba por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. De esta aparentemente simple observación, Marx extraía consecuencias revolucionarias. Mostraba cómo la fuerza de trabajo del obrero se convertía ella misma en mercancía. El capitalista compraba esta mercancía especial por su valor diario, pero la hacía trabajar jornadas completas. La diferencia entre lo producido y lo pagado era la plusvalía, fuente de toda ganancia capitalista. Marx distinguía entre plusvalía absoluta y relativa. La absoluta se obtenía prolongando la jornada laboral. La relativa se conseguía aumentando la productividad mediante nuevas tecnologías. Ambas formas intensificaban la explotación, aunque la segunda disfrazaba mejor el proceso bajo la apariencia de progreso técnico. El Capital también analizaba la acumulación capitalista. Demostraba cómo la competencia obligaba a reinvertir constantemente las ganancias en nueva maquinaria. Este perpetuo movimiento distinguía la época burguesa de todas las anteriores. Todo lo sólido se desvanecía en el aire. Todo lo sagrado era profanado. Los seres humanos se veían forzados a contemplar con mirada fría su posición en la vida. La burguesía había creado fuerzas productivas más colosales que todas las generaciones anteriores juntas. Sometimiento de las fuerzas naturales, maquinaria, aplicación de la química a la industria y la agricultura, navegación de vapor, ferrocarriles. Ninguna época anterior había sospechado que tales fuerzas productivas dormitaran en el seno del trabajo social. Pero la sociedad burguesa moderna era como el mago que ya no puede dominar las potencias infernales que ha invocado. Las fuerzas productivas se rebelaban contra las relaciones de propiedad. Las crisis comerciales estallaban periódicamente, amenazando la existencia de toda la sociedad burguesa. En cada crisis se destruía sistemáticamente una parte de las fuerzas productivas. La burguesía había forjado las armas que la conducirían a la muerte. También había producido los hombres que empuñarían esas armas, los obreros modernos, el proletariado. El desarrollo de la industria reemplazaba el aislamiento de los obreros por su unión revolucionaria mediante la asociación. El manifiesto culminaba con un llamado a la acción. Los comunistas no formaban un partido separado opuesto a otros partidos obreros, no tenían intereses distintos de los del proletariado en general. Los comunistas se distinguían únicamente en que señalaban los intereses comunes del proletariado independientemente de nacionalidad. El objetivo inmediato era el mismo que el de todos los partidos proletarios: constitución del proletariado en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder político por el proletariado. Los comunistas declaraban abiertamente que sus fines solo podían alcanzarse derrocando violentamente todo el orden social existente. El manifiesto terminaba con palabras que resonarían durante siglos: proletarios de todos los países, uníos. Este llamado trascendía fronteras nacionales. La revolución debía ser internacional porque el capitalismo mismo era un sistema mundial. Coincidentemente, semanas después de su publicación, revoluciones estallaron en París, Viena, Berlín y otras ciudades europeas. Marx regresó brevemente a Alemania, pero las revoluciones fueron aplastadas. Debió exiliarse nuevamente, esta vez en Londres, donde pasaría el resto de su vida. En la capital británica, Marx vivió en condiciones de extrema pobreza. Sobrevivió gracias al apoyo financiero constante de Engels y a trabajos ocasionales como corresponsal del New York Tribune. Varios de sus hijos murieron debido a las condiciones miserables en que vivían. Jenny soportaba la pobreza con dignidad,
pero la situación familiar era constantemente angustiosa. A pesar de estas dificultades, Marx se dedicó con determinación férrea a su obra principal, El Capital. Pasaba días enteros en la sala de lectura del Museo Británico investigando estadísticas económicas, reportes parlamentarios y tratados de economía política. Su objetivo era demostrar científicamente las leyes del movimiento del capitalismo. El primer volumen de El Capital se publicó en 1867. Era una obra monumental de análisis económico. Marx comenzaba examinando la mercancía, la célula económica de la sociedad burguesa. Demostraba cómo toda mercancía poseía valor de uso y valor de cambio. El valor de cambio se determinaba por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. De esta aparentemente simple observación, Marx extraía consecuencias revolucionarias. Mostraba cómo la fuerza de trabajo del obrero se convertía ella misma en mercancía. El capitalista compraba esta mercancía especial por su valor diario, pero la hacía trabajar jornadas completas. La diferencia entre lo producido y lo pagado era la plusvalía, fuente de toda ganancia capitalista. Marx distinguía entre plusvalía absoluta y relativa. La absoluta se obtenía prolongando la jornada laboral. La relativa se conseguía aumentando la productividad mediante nuevas tecnologías. Ambas formas intensificaban la explotación, aunque la segunda disfrazaba mejor el proceso bajo la apariencia de progreso técnico. El Capital también analizaba la acumulación Capitalista. Demostraba cómo la competencia obligaba a reinvertir constantemente las ganancias en nueva maquinaria. Este proceso creaba un ejército industrial de reserva, una masa de desempleados que presionaba a la baja los salarios. La riqueza se concentraba mientras la pobreza se extendía. Marx dedicó capítulos memorables a la jornada laboral, mostrando con documentación exhaustiva las condiciones brutales en las fábricas británicas. Niños trabajando 16 horas diarias, obreros mutilados por maquinaria peligrosa, familias enteras viviendo en condiciones infrahumanas. El progreso capitalista se construía sobre sufrimiento masivo. El libro culminaba con un análisis de la tendencia histórica de la acumulación capitalista. Marx argumentaba que el sistema generaba sus propios sepultureros. La concentración del capital, la socialización del trabajo y la miseria creciente conducirían inevitablemente a la expropiación de los expropiadores. Los expropiadores serían expropiados. El Capital no tuvo el impacto inmediato del manifiesto. Era un texto denso, difícil, repleto de análisis económicos complejos. Sin embargo, gradualmente se convirtió en la Biblia del movimiento socialista. Proporcionaba fundamento científico a las intuiciones revolucionarias del manifiesto. Marx trabajó en los volúmenes siguientes hasta su muerte, pero no logró completarlos. Engels editaría y publicaría póstumamente los volúmenes segundo y tercero, basándose en los manuscritos dejados por su amigo. La obra quedaba como monumento intelectual, pero también como proyecto inacabado. Durante sus últimos años en Londres, Marx participó activamente en la Primera Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores fundada en 1864. Allí enfrentó debates encendidos con anarquistas, reformistas y otras corrientes del movimiento obrero. Sus ideas iban ganando influencia, pero también generaban controversias y divisiones. La salud de Marx se deterioraba. Los años de pobreza, trabajo extenuante y tabaquismo excesivo cobraban su precio. Su esposa Jenny murió en 1881. Marx la sobrevivió apenas 2 años, falleciendo el 14 de marzo de 1883. En su funeral, Engels pronunció un discurso que lo comparaba con Darwin. Así como Darwin había descubierto las leyes de la evolución biológica, Marx había descubierto las leyes del movimiento de la historia humana. La muerte de Karl Marx no significó el fin de sus ideas, por el contrario, marcó el comienzo de su verdadera influencia global. En las décadas siguientes, el marxismo se convertiría en la ideología de millones de personas y en la base teórica de revoluciones que transformarían el mapa político mundial. En Europa, los partidos socialdemócratas adoptaron el marxismo como doctrina oficial. En Alemania, el Partido Socialdemócrata se convirtió en la fuerza política más organizada de la clase obrera.
Aunque frecuentemente moderaba su práctica, oficialmente se proclamaba marxista y abogaba por la transformación socialista de la sociedad. En Rusia, las ideas de Marx encontraron terreno especialmente fértil. Vladimir Lenin adaptó el marxismo a las condiciones de un país atrasado y autocrático. Desarrolló la teoría del Partido Revolucionario de Vanguardia y del imperialismo como fase superior del capitalismo. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder, estableciendo el primer Estado que se proclamaba marxista. La Revolución Rusa representó un momento decisivo. Por primera vez, un movimiento explícitamente marxista conquistaba el poder en un país importante. El evento sacudió al mundo. Los capitalistas temieron que la revolución se extendiera. Los trabajadores de muchos países se entusiasmaron con las posibilidades abiertas. El marxismo dejaba de ser teoría abstracta para convertirse en proyecto político concreto. Sin embargo, la Unión Soviética también generó profundas controversias sobre el legado de Marx. Stalin consolidó un régimen totalitario que eliminó brutalmente toda oposición. Los campos de concentración, las purgas masivas, la represión sistemática planteaban interrogantes fundamentales. ¿Era esto consecuencia lógica del marxismo o traición a sus principios originales? Después de la Segunda Guerra Mundial, el marxismo se extendió globalmente. China adoptó el comunismo bajo Mao Zedong, quien intentó adaptar las ideas marxistas a una sociedad campesina. Cuba, con Fidel Castro y el Che Guevara, estableció un régimen socialista en América Latina. Movimientos de liberación nacional en África y Asia invocaban el marxismo en sus luchas anticoloniales. Durante la Guerra Fría, el mundo se dividió en bloques. El capitalismo occidental enfrentaba al socialismo del Este. Esta división generaba tensiones permanentes, carreras armamentistas y conflictos regionales. El marxismo se había convertido en ideología de estados poderosos, pero también en bandera de movimientos revolucionarios que desafiaban tanto al capitalismo occidental como al comunismo soviético oficial. En el mundo académico, el marxismo generó tradiciones intelectuales ricas y variadas. Pensadores como Antonio Gramsci desarrollaron teorías sobre la hegemonía cultural. La Escuela de Frankfurt, con Theodor Adorno y Max Horkheimer, aplicaron el análisis marxista a la cultura y la sociedad de masas. Louis Althusser renovó la lectura de Marx desde perspectivas estructuralistas. El marxismo también influenció profundamente otras disciplinas. En historia, el materialismo histórico generó escuelas completas dedicadas a analizar los procesos económicos y sociales subyacentes a los grandes acontecimientos. En sociología, la teoría de clases se convirtió en herramienta fundamental de análisis. En economía política, la crítica marxista del capitalismo permanecía como referencia ineludible. Sin embargo, el marxismo enfrentaba también críticas devastadoras. Los regímenes comunistas del siglo XX habían resultado frecuentemente autoritarios y represivos. Las economías planificadas mostraban ineficiencias crónicas. La predicción marxista sobre la inevitable revolución proletaria en los países capitalistas avanzados no se había cumplido. Por el contrario, el capitalismo había demostrado notable capacidad de adaptación. El colapso de la Unión Soviética en 1991 pareció confirmar el fracaso histórico del proyecto marxista. Francis Fukuyama proclamó el fin de la historia y el triunfo definitivo del capitalismo liberal. El marxismo parecía relegado al museo de ideologías muertas. La globalización capitalista se expandía sin rival aparente. No obstante, el siglo XXI ha visto un renovado interés en Marx. La crisis financiera de 2008 reveló la fragilidad del capitalismo globalizado. Las desigualdades crecientes, el estancamiento salarial, la precariedad laboral y las crisis ambientales han reavivado debates sobre las contradicciones del capitalismo que Marx identificó. Economistas como Thomas Piketty han documentado el aumento dramático de la concentración de riqueza en las últimas décadas. Los datos confirman la tendencia marxista hacia la polarización entre capital y trabajo. El 1% más rico acumula proporciones crecientes de la riqueza global, mientras amplios sectores de la población experimentan estancamiento o retroceso. La financiarización de la economía, fenómeno central del capitalismo contemporáneo, muestra similitudes con procesos que Marx analizó.
la especulación desconectada de la producción real, las burbujas que estallan periódicamente, la subordinación de la economía real a lógicas financieras recuerdan las contradicciones que Marx identificó entre fuerzas productivas y relaciones de producción. La precarización laboral en la economía de plataformas plantea nuevas formas de alienación. Trabajadores formalmente autónomos dependen completamente de algoritmos que controlan sus condiciones laborales. La apariencia de libertad oculta formas sofisticadas de explotación. El análisis marxista de la relación salarial permanece relevante bajo nuevas condiciones. La crisis climática introduce dimensiones que Marx no anticipó completamente. Sin embargo, su análisis de la contradicción entre la lógica de acumulación capitalista y las necesidades humanas fundamentales ofrece herramientas conceptuales. La incapacidad del capitalismo para responder adecuadamente a la emergencia climática ilustra las limitaciones de un sistema orientado por la ganancia. Los movimientos sociales contemporáneos frecuentemente retoman elementos del análisis marxista. Occupy Wall Street denunció la concentración del poder económico. Los movimientos por justicia racial conectan opresión económica con discriminación sistémica. El ecologismo crítico cuestiona el productivismo inherente al capitalismo. Sin embargo, el marxismo también requiere actualización y crítica. El determinismo económico excesivo no captura la complejidad de las sociedades contemporáneas. Las identidades no se reducen a la clase. Las luchas por reconocimiento, derechos de minorías y justicia ambiental no encajan fácilmente en el marco clásico de la lucha de clases. La cuestión del Estado y la democracia permanece problemática. Las experiencias históricas del socialismo real mostraron los peligros de la concentración del poder. La extinción del Estado que Marx preveía nunca ocurrió. Por el contrario, los estados socialistas fueron frecuentemente más opresivos que sus contrapartes capitalistas. El desarrollo tecnológico plantea desafíos nuevos. La automatización podría cumplir la promesa marxista de liberar a la humanidad del trabajo alienado, o podría generar desempleo masivo y concentración aún mayor del poder. La inteligencia artificial, la biotecnología y la digitalización transforman las relaciones productivas de maneras que Marx no imaginó. La globalización ha creado cadenas de producción planetarias. Las clases trabajadoras están ahora distribuidas globalmente, con el trabajo manufacturero concentrado en países del sur global. Esta geografía compleja del capitalismo requiere actualizar el análisis de clases más allá de los marcos nacionales que Marx conoció. A pesar de estas limitaciones, elementos centrales del pensamiento marxista permanecen vigentes. La comprensión del capitalismo como sistema histórico específico, no como orden natural eterno. El reconocimiento de que las relaciones económicas estructuran profundamente las sociedades. La identificación de contradicciones inherentes al modo de producción capitalista. La pregunta sobre alternativas al capitalismo permanece abierta. El socialismo del siglo XX fracasó en muchos aspectos, pero esto no valida eternamente el capitalismo. La búsqueda de formas de organización social que prioricen necesidades humanas sobre ganancias privadas sigue inspirando movimientos y experimentos políticos. Marx nunca proporcionó planos detallados de la sociedad futura. Rechazaba el utopismo de quienes diseñaban sociedades perfectas en el papel. Su contribución fue analizar rigurosamente el capitalismo existente, identificar sus contradicciones y señalar tendencias de su posible superación. La construcción de alternativas correspondía a las luchas concretas de cada época. El legado de Marx es complejo y contradictorio. Inspiró movimientos emancipatorios, pero también regímenes autoritarios. Proporcionó herramientas analíticas poderosas, pero también generó dogmatismos paralizantes. Anticipó tendencias del capitalismo con notable precisión, pero también formuló predicciones que la historia no confirmó. Evaluar a Marx requiere distinguir entre su método analítico, sus conclusiones específicas y las prácticas políticas realizadas a su nombre. El análisis materialista de la sociedad permanece como contribución fundamental. Conclusiones específicas sobre la inevitabilidad de la revolución o las formas de organización socialista requieren revisión. Los regímenes totalitarios del siglo XX traicionaron frecuentemente principios emancipatorios centrales del marxismo original.
Finalmente, Marx nos dejó no respuestas definitivas, sino una invitación permanente a pensar críticamente sobre la sociedad en que vivimos. Nos enseñó a mirar bajo la superficie de las apariencias, a identificar las estructuras de poder que organizan la vida social, a reconocer que sistemas presentados como eternos son construcciones históricas susceptibles de transformación. En un mundo marcado por desigualdades crecientes, crisis económicas recurrentes, degradación ambiental y concentración extrema del poder, las preguntas que Marx planteó permanecen inquietantemente relevantes. ¿Es sostenible un sistema basado en la acumulación ilimitada? ¿Pueden las necesidades humanas fundamentales satisfacerse bajo la lógica del beneficio privado? ¿Existen alternativas a la organización capitalista de la producción? Responder estas preguntas exige ir más allá de Marx, pero difícilmente podemos evitar comenzar con él. Su obra permanece como punto de referencia ineludible para quien desee comprender críticamente el mundo contemporáneo y pensar sus posibles transformaciones. Suscríbete a Historiador del Pasado para seguir explorando las ideas que cambiaron el mundo y que continúan moldeando nuestro presente y futuro.